Éxodo capítulo 7, nueva traducción viviente. La vara de Aarón se convierte en serpiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y Aarón: El faraón les dirá: Muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: Toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Plaga de sangre. Luego el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: Te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos tus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre, murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca del agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Éxodo capítulo 8. Plaga de ranas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente: Esto dice el Señor: Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente, incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón:
Extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas, también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les suplicó: «Rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». «Tú fija la hora», respondió Moisés. «Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas, y éstas quedarán solo en el río Nilo». «Háganlo mañana mismo», dijo el faraón. «De acuerdo», respondió Moisés. «Se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo». Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le habían enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones, y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco, y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. Plaga de mosquitos. Así que el Señor le dijo a Moisés: «Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto». Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio, y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron, y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. «Es el dedo de Dios», exclamaron los magos ante el faraón, pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Plaga de moscas. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile: Esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana». Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: «De acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino». Pero Moisés respondió: «Eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó». «Está bien, pueden ir», contestó el faraón. «Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí». «En cuanto salga de tu presencia», le respondió Moisés, «oraré al Señor, y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, Faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos, y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas,
El Señor hizo lo que Moisés pidió, y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Éxodo capítulo 9. Plaga en los animales. Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile: Esto dice el Señor Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar, y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así, el corazón del faraón siguió obstinado, y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. Plaga de llagas purulentas. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: Tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos, y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire, y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Plaga de granizo. Luego el Señor le dijo a Moisés: Mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito: mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo, te niegas a dejarlo salir. Por eso, mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo
fue en la región de Gosén donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y Aarón. Esta vez he pecado, confesó, el Señor es el justo, y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, los dejaré salir, no tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés, en cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán, y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor Dios. Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no habían brotado del suelo. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Salmos capítulo 105, Nueva Traducción Viviente. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam, y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés, junto con Aarón, a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces. Luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el Señor habló,
Enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios, y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Les envió granizo en lugar de lluvia, y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó sus vides y sus higueras, y destrozó todos los árboles. Habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra, y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron porque les tenían mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera, y les dio un gran fuego para que iluminaran la oscuridad. Ellos le pidieron carne, y Él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca, y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas, y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, Nueva Traducción Viviente. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Bendiciones espirituales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Dios, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Pablo ora por sabiduría espiritual. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado
a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia, y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.